Ay, no funciona. Bien, acabamos de terminar de ver la parte de la embriología del sistema respiratorio. Ahora vamos a ver lo que correspondería a la parte histológica, histología. ¿Ya? Siguiente. César, por si acaso no he dejado mi control, ¿no? Así como esto. No se ha encontrado. Por si acaso, dije. Qué raro, no lo he encontrado, no lo he visto en mi mesita, porque si lo hubiera visto, se metió en mi cartera, pero no está. Ya. Muy bien. Al inicio empezamos mencionando pues que este sistema tiene vías respiratorias altas, vías aéreas altas o superiores, vías aéreas inferiores, ¿no? En las altas está considerado la cavidad, la faringe, dijimos, y también la laringe, parte de la laringe, ¿no? Y las vías aéreas bajas, ¿no? Algunos autores también mencionan que una parte de la laringe corresponde a ella, la tráquea, los bronquios y los pulmones, con todas las estructuras tubulares que contienen. ¿Está bien? Entonces, este sistema, ya hemos dicho que está constituido por los pulmones y por todas las vías que acabamos de mencionar. Comienza este sistema entonces desde la nariz, desde la cavidad, desde las fosas nasales. De ahí empieza. Va por la faringe, ¿no? Laringe. En la cavidad nasal están las senos paranasales, ¿no? Miren, ingresa por acá el aire, entra a la cavidad nasal, y en la cavidad nasal ese aire tiene que experimentar un acondicionamiento, se podría decir así. ¿Saben por qué? El aire que inspiramos es un aire frío, ¿no? Entonces, si entrara así tal cual a los pulmones, nuestros pulmones se van a lesionar, se van a alterar. Entonces, miren, esa cavidad nasal, con sus senos ahí, paranasales, son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a hacer que el aire se caliente, se entibie, van a hacer que el aire se humidifique, porque también no puede entrar seco, ¿no? Tiene que humidificarse, y también va a hacer ese aire que, digamos, se filtre sustancias o partículas, ¿no? Y no puedan entrar. Y humidificación del aire, ¿no? Eso se llama acondicionar el aire, eso es en la cavidad nasal. Entonces, una vez que he experimentado eso, el aire recién pasa, pues, ¿no? A la faringe, laringe, etc. Entonces, miren cómo desde la cavidad nasal comienza el sistema desde acá, ¿no? Pasa por la faringe, se entiende, laringe, pasa a la tráquea y luego pasará a todas las vías bajas, ¿no? Al árbol branquial, acá, toda esta parte de acá. Entonces, en general, el sistema respiratorio tiene estas funciones que están acá. Su principal función es conducir el aire, no todos los componentes, porque hemos visto que tienen varios componentes. Acá se produce el intercambio, no, acá tampoco, es adentro. Entonces, una de las funciones es la conducción del aire, conduce el aire. Todas esas estructuras que vamos viendo, lo que hacen es llevar el aire hacia los pulmones, ¿ya? Y el aire hacia los pulmones, lo que va a hacer es, ahí se va a producir, ¿qué cosa? La hematosis. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, funciones del sistema, porque si yo hablo del sistema, estoy hablando de varios órganos. Empieza desde acá, en la cavidad nasal. Entonces, funciones del sistema, conducir el aire, ¿no? Ventilación, lo que se conoce. Ya en los pulmones, cuando ya se forman los alvéolos, ¿no? Intercambio gaseoso, o sea, la hematosis. Hemos visto que también hay órganos que tienen que ver con la fonación, que pertenecen a este sistema. ¿Cuál será? La laringe. La laringe tiene que ver con la formación o fonación. A partir de la laringe se emiten los sonidos. También tiene que ver ese sistema con la olfacción, dicen. Claro, porque en la cavidad nasal, no solamente hay epitelio respiratorio. ¿Se acuerdan que en la parte más superior, qué epitelio hay? En la parte superior de la cavidad nasal, ¿qué hay? Epitelio
Olfatorio. Acuérdense, por favor, esta cavidad nasal, en la cavidad nasal, no solamente tiene que ver con la parte respiratoria, que es la mayor parte de la cavidad nasal, sino que en su techo, en la parte superior, ¿no han visto eso en práctica? Cuando hicieron, no, todavía no, ¿no? En la parte superior hay un epitelio o llamado también mucosa olfatoria. Y como está acá en la cavidad nasal, entonces se dice que también, como generalidad, una de las funciones también de ese sistema es la olfacción, ¿ya? Y también tiene que ver con el sistema inmunológico. Aquí vamos a encontrar tejido linfoide asociado a este sistema, por ejemplo, asociado a los bronquios, ¿no? Entonces, cuando hay algún daño o un agente extraño, igual que los nódulos linfoides que hemos visto en intestino, me parece, ¿no? Se forman los nódulos linfoides o tejido linfoide asociado a los bronquios, por ejemplo, ¿no? BALT, se llama BALT, B-A-L-T. Entonces, ¿para qué? Para defendernos. Desde el punto de vista fisiológico, miren, estas en general las funciones, pero funcionalmente a este sistema lo podemos dividir en dos partes, de acuerdo a las estructuras que tiene, ¿ya? Miren, funcionalmente o fisiológicamente hablando, el sistema respiratorio tiene una porción conductora y una porción respiratoria. Ya ustedes saben cuál sería la conductora. Conductora se refiere a conducir el aire y respiratoria se refiere al intercambio gaseoso, es decir, a la hematosis. Entonces, según eso, ustedes tienen que saber de dónde empieza la porción conductora, y ahí lo tienen, ya está todo escrito. Y de dónde empieza la porción respiratoria, ahí lo tienen, está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la porción conductora, conducir el aire, miren, desde la cavidad nasal, ahí dice, desde la cavidad nasal, pasa por la rinofaringe, pasa a la faringe primero, ¿no? La faringe, que es la rinofaringe, perdón, ¿no? Laringe, bronquios, el aire ingresa a los bronquios secundarios terciarios, bronquiolos, hasta que llegue a los alveolos, perdón, ¿sí? Ahí llega el aire, ¿está bien? Ya en el alveolo se produce la hematosis, ¿está bien? Pero hasta ahí llegará el aire, sí, pero la porción conductora solamente dijimos que va a llegar hasta el bronquiolo terminal. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque la función respiratoria obviamente se da cuando ya hay bronquiolo respiratorio y se produce el intercambio gaseoso. Esta clasificación, chicos, es una clasificación funcional. ¿Hay alguna duda acá? Clasificación fisiológica, porción conductora, porción respiratoria. La porción conductora, transporte de aire hasta el bronquiolo terminal. Miren, del bronquiolo respiratorio, conductos y sacos y alveolos, toda esa parte ya tiene que ver con la hematosis, o sea, con el intercambio gaseoso. Allá. Ahí lo tienen ya, miren, ya, ¿qué más ya? Desde la cavidad nasal, senos nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos propiamente dichos, bronquiolos terminales, hasta acá, fisiológicamente es la porción, ¿qué porción sería? Conductora, funcionalmente. Y de los bronquiolos respiratorios, conductos, sacos y alveolos, ¿qué porción sería? Respiratoria. Esta es una clasificación fisiológica, ¿ya? Y ahí ya lo tienen, ¿no? Mírenme, ahí arriba se supone que están los demás, la tráquea, ¿no? Esta es la porción, de aquí para arriba es la porción conductora, y desde el bronquiolo respiratorio, que es esto, para abajo, es la porción respiratoria. Vamos a describir brevemente la porción conductora, comenzando un poquito hablando de la cavidad nasal, de la nariz, la cavidad nasal, fosas nasales. Es importante tener en cuenta, les decía, ¿por qué? Porque es acá donde se va a producir el acondicionamiento del aire. El aire tiene que cambiar, tiene que tener unas características adecuadas para que ingrese al pulmón. No puede entrar tal cual. Entonces, eso se produce acá. Esa es la cavidad nasal. Miren, acá están los cornetes, ¿no?
medio, inferior, y todo esto es la cavidad nasal con su piso, mire, todo esto, todo. Y se dan cuenta que arribita es el techo, y ven ustedes como unas ramitas, ¿no? Esto que está acá corresponde a la parte olfatoria. Esta es la mucosa olfatoria y todo acá, mucosa respiratoria. O epitelio respiratorio, epitelio olfatorio. Entonces, la cavidad nasal, ¿no? Se supone que vemos el tabique y va a separar dos huecos o dos fosas o dos cavidades, ¿está bien? Por el tabique. Eso es lo que dice acá. Tiene un vestíbulo y tiene las coanas. Abarca desde acá hasta la coana, hasta la parte más posterior. ¿Se acuerdan que había una, a ustedes, con ustedes todavía no hemos hecho coana? La coana es un espacio que comunica con la, en este caso con la rinofaringe. Embrionariamente, miren, nosotros teníamos una coana, sería coana primitiva, se podría decir. No es la definitiva, no es esta coana que la tenemos todos, tenemos coana definitiva. La nariz con la rinofaringe, ahí está la coana. Embrionariamente también teníamos una coana primitiva. Imagínense tener una coana entre la boca del feto o del embrión. No hay paladar. Que la boca se comunique de frente con la cavidad nasal. Imagínense, o sea, no hay techo, no hay techo. Miren, embrionariamente nuestro techo no está formado así de frente, no. Es un proceso en que se van a formar dos especies de lenguas y se van a unir, al unirse forman el techo, ¿está bien? Pero imagínense que todavía no se ha formado el techo. Hay un hueco entre lo que es el estomodeo o boca primitiva y la cavidad nasal en formación. Imagínense, eso es coana primitiva. Pero con el desarrollo normal, esa coana primitiva debe de desaparecer. Imagínense. Avanzan las semanas, por ejemplo, a la octava semana, séptima, octava semana, si esas dos lengüetas palatinas no se han unido y sigue desarrollándose el bebé así y nace así, ¿qué se ha originado? ¿Cómo se llama esa malformación? O tisú de labio o paladar hendido. Paladar hendido, imagínense. Entonces, esa coana sigue persistiendo, la comunicación de la boca con la cavidad nasal existiría postnatalmente. Ha ocurrido un fallo en el desarrollo normal. ¿Se dan cuenta cuán importante es? Entonces, esa coana primitiva, entre la séptima y octava semana, debe de desaparecer. Si no desaparece, malformaciones. ¿Ya? Entonces, en el desarrollo normal se cierran esas lengüetas palatinas y forman nuestro paladar bonito, como todos lo tenemos, ¿sí o no? ¿Ya? Y se forma la coana definitiva, que está en la parte posterior. Todos tenemos coana definitiva, pero está entre la faringe y lo que es la cavidad nasal. ¿Está bien? Eso sí es normal. Entonces, lo que yo les quería mencionar es que toda la cavidad nasal abarca todo este espacio hasta la coana. Eso es lo que dice acá. Se comunica obviamente con la rinofaringe, porque la faringe tiene rino, oro y laringofaringe, ¿sí? Esta cavidad nasal tiene partes. Tiene un vestíbulo y tiene un epitelio respiratorio y tiene una partecita acá arriba, un epitelio olfatorio. Ya les dije. ¿Cuál es la importancia del vestíbulo? ¿Qué cosa encontramos en el vestíbulo? Ustedes han visto a veces que, sobre todo los hombres, tienen como unos pelitos, y ahí en el vestíbulo vamos a encontrar las vibricias, que son con esos pelitos larguitos que a veces se ve feo cuando salen, ¿no? Eso. Y está en la cavidad nasal, en su vestíbulo. Por eso que esas vibricias lo que hace es atrapar partículas un poco grandes que se puedan meter a la fosa nasal, lo atrapa y lo bota, ¿sí o no? Entonces, la cavidad nasal con su epitelio respiratorio, con sus vibricias, con su conectivo que tiene debajo de ese epitelio respiratorio, ¿saben lo que van a hacer? Tiene vascularización adecuada también, ese conectivo. Lo que van a hacer con sus vasitos que tienen es calentar el aire, humedecer el aire, y con sus vibricias eliminar o filtrar partículas extrañas. Entonces, ¿todo dónde se da? En la cavidad nasal. Es el inicio. El aire ingresa recién ya acondicionado, ingresa acondicionado.
¿Está bien? Eso es lo que le quería mencionar así en pocas palabras, no sé, ojalá que me haya dejado entender de la importancia que tiene nuestra cavidad nasal. ¿Cómo lo calienta? Por la vascularización que tiene su conectivo. Tiene epitelio y tiene conectivo, siempre. Mucosa respiratoria es. Su epitelio, ¿saben cuál es? Pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Y su tejido conectivo que está debajo es un tejido conectivo laxo, muy vascularizado. Estos vasitos lo que hacen es calentar el aire. Y las vibricias lo que hacen es filtrar. Siguiente, hija. Aparte de los cilios que tiene el epitelio, ¿no? Esta mucosa respiratoria, ya hemos dicho, ya no lo repito, ya saben el epitelio que presenta, miren ahí, ¿no? Tiene células caliciformes, miren la tinción de la coloración de la lámina nos permite apreciar que la célula caliciforme tiene moco, estos puntitos morados es el moco. Miren, los pelitos también actúan como barredoras. Partículas grandes, los vibricias, pero cuando ya pueden pasar algunas partículas más pequeñas. Mira, los cilios actúan como barredoras y el moco produce moco, la caliciforme produce moco. Entonces los cilios y el moco actúan como barredores mucociliares, van a limpiar la casa. Partículas ya no tan grandes, un poco más pequeñas, para estar eliminando. ¿Está bien? Pero puede suceder que las partículas sean mucho más pequeñas, de repente bacterias, no sé, virus, no sé, y pasen, estas no cometieron ya no limpian, pues partículas ya diminutas. Se van de frente al pulmón, pero en el pulmón también tenemos otras células que nos protegen. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llaman las células que protegen al pulmón, a los alveolos? Tenemos a los macrófagos pulmonares, a las células polvosas del pulmón, que están ya internamente. Muy bien, entonces tenemos lámina propia. LP es lámina propia o tejido conectivo, muy vascularizado, tiene una red capilar extensa, y vamos a encontrar también en la lámina propia algunas glándulas seromucosas. ¿Ya? Siguiente. Es lo mismo, ahí está para ver las células caliciformes que vemos con la coloración HE, se ven blancas, el epitelio certificado con células con cilios. Ahí está, eso es lo que les quería decir. Las células ciliadas actúan como barredores mucociliares. Moco, más pelitos, más cilios, barren. Mecanismo protector para la eliminación de pequeñas partículas. De pequeñas. Pero hay más pequeñas que esas, como les decía, ¿no? Entonces ahí ya es otra cosa. Siguiente. Histología de la laringe, decirles que la laringe es un órgano que tiene que ver con la emisión de los sonidos, ¿ya? Es importante tener en cuenta que tiene o está formado por un esqueleto de varios cartílagos. Vamos a ver los cartílagos tiroides, cricoides, aretinoides, ¿no? Cuneiformes, etc. Esta laringe histológicamente va a formar dos pliegues o repliegues, uno superior y otro inferior, ¿no? Si se dan cuenta, en el superior ven algunas glándulas, mucosa, repito, epitelio y lámina propia y glándulas. En cambio, en el inferior, ahí está la mucosa bonita, miren la mucosa, epitelio y lámina propia, y ven músculo acá. Donde ven músculo, va a constituir la cuerda vocal verdadera. Y donde ven glándulas, va a constituir la cuerda vocal falsa. ¿Ya? Y entre ellos hay un espacio. ¿No? Entonces, vean acá, bueno, ya, ¿qué más? Ya saben que también tiene que ver con músculos. El epitelio que presenta la laringe, que viene de acá, con la cuerda vocal falsa, es un epitelio igual que de la tráquea, o sea, pseudoestratificado, igual que de la cavidad nasal, pseudoestratificado cilíndrico ciliar, es decir, respiratorio. Y a medida que va entrando al epitelio de la cuerda vocal verdadera, se transforma y se vuelve en un epitelio estratificado no queratinizado. Por lo tanto, en la laringe tenemos dos tipos de epitelio, el pseudoestratificado y el epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? Chicos, miren, por acá ingresa el aire, esto de acá es la epiglotis, ingresa el aire, la epiglotis se cierra cuando se pasa alimentos, ¿no? Luego se abre,
Ahí está el repliegue superior, que tiene las cuerdas falsas, las cuerdas verdaderas, ¿no? Y aquí obviamente se va a comunicar con la tráquea más abajo, ¿no? Siguiente. Uy, ¿qué pasó ahí? Se movió. La tráquea. La histología de la tráquea ya hemos visto en práctica, está conformada por anillos incompletos de cartílago hialino, ¿no? En la parte dorsal o posterior, ¿qué hay? Músculo liso. Miren la luz. ¿Qué cosa es lo que hace el cartílago? Lo que hace es mantener ese diámetro de la luz. Le da sostén, le soporta esa forma. Miren, pero en la parte posterior hay músculo. Y dorsalmente se encuentra aquí el esófago. El esófago no tiene nada de cartílago, ¿eh? El esófago si se abre, se mueve, es bien flexible. Pero esta parte muscular en la tráquea le va a permitir cierta flexibilidad también. Por ejemplo, si en la tráquea pasa un alimento grande, la tráquea se va a extender. Perdón, el esófago se va a extender, ¿sí o no? Como acá hay músculo, va a tomar un poco del espacio de esa tráquea. No sé si me dejo entender. O sea, la parte muscular en la tráquea tiene una razón. Le permite extenderse al esófago cuando se ingiere alimentos grandes, por ejemplo. Le permite hacer que esta luz sea un poquito más flexible. Por ejemplo, ¿qué les digo? Esto de acá le va a dar cierta flexibilidad a la tráquea para reducir un poquito su luz, pero solamente un poco, porque recuerden que esta luz debe permanecer perenne. Donde hay una obstrucción acá, traqueotomía, ¿no? Cuando se reduce demasiado ya no entra el aire, porque por acá tiene que pasar el aire. Histológicamente la tráquea tiene mucosa, ¿no? Y tiene una submucosa donde vamos a encontrar músculo y cartílago, y finalmente tiene una adventicia. Ya saben que el epitelio de la tráquea, en este caso, es solamente epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Es decir, epitelio respiratorio. Esa es la mucosa con su lámina propia, tejido conectivo laxo, presencia de algunas fibras elásticas también, una capa de cartílago en forma de C, incompleto en la parte posterior, y todo lo que está por fuera es la adventicia. No se olviden que la importancia de esta luz es garantizar el aire continuamente, que pase el aire continuamente. Y eso lo da pues el cartílago en forma de C. Le da ese sostén para que se quede en esa dimensión. Siguiente, Alvarado. ¿Ah? ¿Otra vez? Oh, bueno, ya. En resumen, aquí está la mucosa, epitelio respiratorio, lámina propia laxa, es la mucosa. Una submucosa donde podemos encontrar glándulas, acá podemos ver glándulas mixtas, y encontramos la capa de cartílago, que tiene forma de C, pero incompleta en la parte posterior, ¿no es cierto? Y por fuera de ella tenemos la adventicia. Siguiente. Esa parte no sé qué ha pasado ahí, hay que borrarlo, ahorita lo voy a arreglar. Ya. No, la otra. No, regresa tráquea. Ya, ahí. Siguiente, ya. Bronquios. Miren ustedes, chicos, los bronquios, histológicamente hablando, tienen la misma histología de la tráquea. ¿Ya? Es la misma. La diferencia estaría que los bronquios, pues, no tienen el cartílago en forma de una C incompleta, sino en el bronquio vamos a encontrar cartílago hialino en forma de placas. Una placa acá, otra placa acá, otra placa acá, ¿no? Primero que nada, bueno, esto ya les expliqué, esto solamente para que vean la división lobar y la división de los segmentos broncopulmonares, ¿no? Miren los segmentos, 10 segmentos en el pulmón derecho, 8 en el izquierdo, y los lóbulos serían 3 lóbulos en el derecho y 2 en el izquierdo. Acá serían 2. Siguiente. En la histología, el bronquio, miren,
La diferencia está, les decía, en el cartílago. Miren las placas de cartílago hialino en el bronquio, la tráquea tiene forma de C incompleta. Otra característica es que el músculo liso está rodeando al bronquio. En la tráquea no, en la tráquea solamente está en la parte posterior o dorsal. ¿Ya? Es otra diferencia. En cuanto al epitelio y la lámina propia es igual. Los orígenes también son iguales. ¿Ya? Epitelio respiratorio, lámina propia laxa. Siguiente. Igualmente tenemos acá el epitelio respiratorio con sus caliciformes, ¿no? Y miren aquí los cartílagos, ¿no? Y podemos ver acá un tejido linfoide asociado a este bronquio. Tejido linfoide asociado a un bronquio, lo que se conoce como BALT. Este es el tejido linfoide, ¿no? El tejido linfoide. Siguiente, ahí está el músculo. Ah, ya, regresa un ratito, por favor, para que vean. Esto de acá es un músculo de tipo liso. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción o una falta de aire? ¿Cuál de las estructuras histológicas estarían afectadas? A ver, para que se cierre un bronquio. ¿Quién tiene que ver con el broncoespasmo, ¿no? O la constricción. ¿El epitelio? ¿El cartílago? ¿El músculo? ¿O la luz? ¿Quién cierra la luz? El músculo. Recuerden que el músculo tiene actina, tiene elementos o sustancias proteicas que tienen que ver con la contracción. Entonces lo que van a hacer contracturar, o sea, contracturar no, conseguir, ¿no? Cierran el vaso, en este caso el bronquio, la luz. Entonces imagínense, por ejemplo, en esos pacientes que sufren de asma, que les falta el aire. ¿Qué sucede? ¿Qué está afectado? Esto, ¿no? El músculo se está actuando, está activándose para que se cierre la luz, el aire no ingrese o ingresa de manera insuficiente. Entonces el asmático quiere respirar, entonces tiene que aplicarse su medicación, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos pacientes, por ejemplo, que se intoxican por algún alimento? Se empiezan a enronchar primero. Se empieza a enronchar, se pone rojo la piel, por ejemplo, se calienta, ¿no? Se rascan a cada rato, prurito, ¿no? ¿Qué ha sucedido ahí? Primero que nada, ¿quién está produciendo esa reacción? ¿Qué células están produciendo nuestros? Ya ustedes tienen que estar en la capacidad de poder saber, ¿ah? Muy bien, los mastocitos. Pero ¿qué cosa han producido los mastocitos para que se produzca esa roncha, esa picazón, esa inflamación? ¿Qué cosa han producido? Los gránulos de histamina, han liberado gránulos. Miren, y eso produce, es una reacción de defensa, sí es verdad, ante ese alimento que le ha caído mal a la paciente. Pero ahí nos queda eso, esos gránulos de histamina recorren por la sangre, siguen avanzando y se van a nuestro sistema respiratorio, les cuento. ¿Y qué pasa en el sistema respiratorio? Estos gránulos de histamina lo que van a provocar es que van a afectar también a esto, al músculo, ¿no? Y aparte a otras entidades, a otras cosas más, ¿no? Pero principalmente, y van a hacer que ese bronquio también se cierre. Broncoespasmo. Entonces, no, juntamente con el prurito, la roncha, la inflamación que produce pues la histamina, liberada por los mastocitos ante esa ingesta de este alimento, también a nivel de los bronquios se están cerrando. Hay dificultad respiratoria, el paciente se puede ahí nada más quedar, si no recibe una atención inmediata. Entonces, cuando es algo superficial, muchas veces con la aplicación o la ingesta oral de un antihistamínico, como cloralergan, ¿no? Alergical, etcétera, hay varios medicamentos para eso, que son antihistamínicos, contrarresta pues este efecto, ¿no? Entonces, a lo que voy es que muchas veces esa constricción de los bronquios se debe a la presencia de este músculo liso, y está en toda la luz, lo que no se ve en la tráquea, porque imagínense en la tráquea que haya eso, todo alrededor del músculo, solamente en la parte posterior nada más. Ahora, pero si hay una obstrucción en la tráquea de algún alimento, una pepa de un durazno, por ejemplo, y te atoras y te quedas ahí, hasta rojo, hasta azul te pone, ¿sí o no? Entonces ahí no hay ingreso de aire por la tráquea,
traqueotomía, por ejemplo, ¿no? O hacerle la maniobra para que salga la pepa, porque he visto casos así, ¿no? Entonces ya es otra cosa. Entonces lo que yo quiero que entiendan es que este músculo lo que va a hacer es cerrar esa luz de ese bronquio y se manifiesta en ciertas entidades, como por ejemplo también, como repiten, los asmáticos y concomitante a ciertas ingestas de alimentos que caen mal, ¿no? Muy bien. Siguiente. De los bronquios, ya saben, primero, secundario, terciario, tienen la misma histología, ya no se repite. La histología es la misma. Los bronquiolos son ramificaciones, son tubitos más pequeños. Miren, imagínense que un bronquiolo puede tener una luz de 1 milímetro. 1 milímetro. Tubitos bien finitos. De los bronquios terciarios se ramifican en bronquiolos, llamados propiamente dichos. Miren la característica histológica, lo que les un poquito se acuerdan en la práctica, los que estaban. Miren, la luz es bien irregular, porque la mucosa tiene esta característica, ¿eh? Este es un bronquiolo propiamente dicho, ¿no? Después del bronquio terciario, siguen los bronquiolos propiamente dichos. Y vean ustedes, tienen las mismas características, excepto que no vamos a encontrar cartílago. No vamos a encontrar glándulas, como lo hay en el bronquio. No hay cartílago, no hay glándula. Pero sí hay una mucosa con su epitelio y su lámina propia, está rodeado por su músculo. Sigue habiendo músculo, miren. Ahí está el músculo. Quiere decir que también se puede cerrar. Ahora, el epitelio de este bronquiolo respiratorio se dice que generalmente es simple, ¿no? Es cilíndrico simple con algunos cilios, tiene cilios. Y dependiendo del corte, podemos coger una parte del bronquio con su epitelio respiratorio, se puede ver. Pero repito nuevamente, lo vamos a considerar como un epitelio cilíndrico simple con cilios, ¿ya? Y pueden haber algunas células caliciformes produciendo moco. Esa es la característica del epitelio del bronquiolo propiamente dicho. Pero no tiene cartílagos, tampoco tiene glándulas. Ningún bronquiolo tiene cartílagos, tampoco glándulas. ¿Está bien? El terminal también tiene una luz un poquito ondulada, pero es menor ondulación que la otra. ¿Se dan cuenta? Vean la capa muscular rodeando todo el bronquiolo, ¿no? La mucosa. El epitelio aquí sí de cilíndrico se vuelve cúbico. Ya es cúbico. Cúbico simple. Ya no hay células caliciformes. Aquí en este epitelio del terminal, del bronquiolo terminal, no hay células caliciformes. Lo que va a aparecer es una célula llamada célula clara. La célula clara comienza en este epitelio del bronquiolo terminal, comenzará a producir una cierta cantidad de surfactante. Miren, desde acá ya se vislumbra la surfactante, pero en cantidades mínimas. Como ya no hay caliciformes, ¿qué va a producir ese moquito o esa sustancia que le va a ayudar? Las células claras. Y están acá. Entonces, ¿qué epitelio presenta? Esto ya por tema de teoría, ¿ya? ¿Qué epitelio presenta este tipo de bronquiolo? Cúbico simple, no tiene caliciformes, pero sí tiene células claras o llamadas células de club. Ahí está. ¿Para qué? En este momento lo produce para proteger al revestimiento epitelial. Para eso lo produce, esa surfactante que les estoy mencionando, ¿ya? Siguiente. Ahí está un poquito de las células claras, secreta el surfactante, que va a tener que ver con la lubricación del epitelio y protección del epitelio de estos bronquiolos. Siguiente. Hasta los bronquiolos terminales terminó ¿qué porción de este sistema? Porción conductora, ¿ya? La porción respiratoria comienza con el bronquiolo respiratorio. Entonces, en el bronquiolo respiratorio vamos a ver que se continúa con el conducto. Esta es una vista, miren, bien bonita, miren. Esto que está acá, estas paredes, es el bronquiolo respiratorio, en este corte así un poco vertical o sagital. Se continúa con su conducto y se continúa con un saco. Por ejemplo, este que está acá abajo.
otro conducto por acá, o un saco, un saco. Siguiente. El bronquiolo respiratorio, a diferencia de los otros bronquiolos, miren, sus células ya es cúbico también, pero bien bajo. En algunos casos ya están pasando a ser planos. Y ahí lo ven, es cúbico, pero bien bajito. La característica es el epitelio. Ahí está su lámina, o sea, tiene una mucosa y tiene músculo también, pero poquito. Ya menos cantidad de músculo, ahí está el músculo. Pero esta mucosa o este epitelio, con su lámina propia, se rompe. Miren cómo se interrumpe acá. Y se abre, ¿a quién se abre? A los alveolos, ¿no? Y se comunica con los alveolos. Entonces, el epitelio es cúbico bajo, ya no vemos cilios, tampoco, no tiene cilios, y es una pared interrumpida. Y esta luz de este bronquiolo respiratorio se abre o se comunica con los alveolos. Miren la diferencia de un bronquiolo respiratorio con los otros bronquiolos. El epitelio, o mejor dicho, como se han podido dar cuenta, todo el epitelio, desde que hemos empezado a ver a los bronquios, de un epitelio serio estratificado, se ha transformado en un cilíndrico simple, se ha transformado en un cúbico, se ha transformado en un cúbico bien bajo, y luego va a llegar a ser un epitelio recontraplano. ¿Dónde? En los alveolos. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque este epitelio se está preparando. Se está preparando a que llegue a ser un epitelio totalmente planito, porque ustedes saben, cuando el epitelio es plano, permite la difusión, ¿se acuerdan? El intercambio. Entonces, cuando ya llega a ser un epitelio recontraplanito en los alveolos, ahí se va a producir la hematosis. Todos los cambios en el epitelio tienen un fin. El fin es preparar el camino para que se produzca esa función importantísima que es el intercambio gaseoso. Siguiente, por favor. Ahí está, miren el bronquiolo respiratorio, miren cómo se interrumpe acá, ¿no? Un conducto, acá es ducto, ¿ya? Ducto. Es un conducto alveolar o conducto alveolar, ¿no? Y vean cómo se abre, acá hay un alveolo, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un alveolo. Siguiente. No, la anterior. Y este es un saco. Del bronquiolo respiratorio viene el conducto, y del conducto se abren en sacos, conjuntos de alveolos. Este es un alveolo, este es otro. Todos estos son sacos alveolares. Siguiente. Y estos sacos están formados, como les dije, por alveolos. Y cada alveolo, repito nuevamente, está formado por células planas. Las células planas vienen a ser el neumocito 1. El neumocito 1 es la célula plana que va a tener que ver con el intercambio gaseoso. ¿Ya? Vamos a ver en el alveolo también esto que está acá, ¿no? Miren esa célula que está acá y vean esa otra célula que está acá. Las planitas, neumocito 1, y las cúbicas grandecitas vienen a ser los neumocitos 2, tipo 2, macrófagos. Esas son las células en el alveolo. Y acá tienen la descripción. Siguiente. ¿Dónde se forma el intercambio gaseoso? En el tabique, llamado también septo alveolar. Miren, el tabique está formado, miren, este es un tabique. Si yo les pregunto, ¿dónde se produce el intercambio gaseoso? Consta de membranas basales. La membrana basal de ese epitelio plano, o sea, del neumocito 1, ¿está bien? La membrana basal del capilar sanguíneo son dos membranas. Se cuentan las dos membranas, tanto del epitelio de ese alveolo que es el neumocito 1, se cuenta con la membrana basal del capilar, se pegan ahí está la membrana, ahí se produce el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué cosa es el septo o tabique alveolar? Es donde se produce el intercambio gaseoso. ¿De qué consta? De dos membranas. La membrana basal del epitelio alveolar, o sea, de las células planas del neumocito 1, y la membrana basal del capilar sanguíneo. ¿Está bien? Ahí se va a producir el intercambio gaseoso. Y si hay otro alveolo con mucho aire, el aire que contiene el alveolo, chicos,
tiene que estar equilibrado en cada alveolo. No puede haber en un alveolo más aire que en el otro, porque ahí pueden haber problemas. Entonces, cada alveolo también puede tener esto, que se llama poros de Kohn. Los poros de Kohn lo que hace es equilibrar el aire de un alveolo o de un saco alveolar con el otro, para que haya un equilibrio armónico entre los dos. ¿Ya? Ahí miren la barrera hemato o aire-sangre. Ya repito nuevamente, la célula plana, el leucocito 1, se junta con la membrana basal del capilar sanguíneo y van a formar esa barrera. Eso se llama tabique interalveolar también. Acá tenemos al leucocito 2, pero participa específicamente el leucocito 1 y el capilar, no el 2. Siguiente. Ya eso ya es para que revisen, ¿no? Cómo al alveolo, ¿no? Hacia la sangre va a ir la sangre oxigenada y cómo el alveolo regresa del corazón la sangre desoxigenada de todos los tejidos hacia el alveolo, o sea, hacia el pulmón para que sea eliminado al exterior. Por acá ha entrado aire oxigenada de la nariz a los pulmones, hacia la sangre, hacia el corazón, y miren cómo del corazón lleva sangre desoxigenada al alveolo de los pulmones para llevarlo al medio externo. Creo que ya acabó, ¿no? Listo, hasta ahí, chicos. Hemos terminado, por favor. Los poros de Kohn es como un espacio, es un hueco entre los alveolos. ¿Para qué? Para que el aire de un alveolo se compense con el otro aire, del otro alveolo. Porque no puede haber mucha presión de aire en uno y en el otro no. Tiene que haber una armonía. Entonces ahí se abren los poros de Kohn. Es justo en el tabique, ¿no? Se abre un huequito, se compensa. Yo pensaba que me había pasado. ¿Y para qué me llama la...?